paciencia paga doble. Y antes, esa fue la antepasada, pero también el pastor nos habló sobre las consecuencias de la desobediencia. Eso fue el 8 de marzo, el antes pasado, ¿verdad? Y algo interesante que también nos habló el pastor Dio, que hablaba precisamente acerca de la paciencia, pero nos decía también en ese mensaje del domingo, fue el 15 de marzo eso, asimismo la impaciencia te cobra el triple, decía él, o te cobra la vida, ¿verdad? Y decía que la paciencia es no abandonar el camino correcto, es producir para poder recibir la promesa, ¿verdad? Y que el mismo Dios vale la pena de que seamos pacientes. O sea, ser pacientes no solo por los beneficios que vamos a recibir, sino que por el mismo Dios vale la pena. En consecuencia, yo quiero compartirles algo a ustedes el día de hoy que va relacionado a estos tres últimos temas para seguir esa serie, ¿verdad? Y yo venía en estos días de Bogotá a Santo Domingo, ¿verdad? Y tenía una canción, estaba buscando una canción para poner mientras iba el vuelo y me salió, tenía dos canciones, una de Melody que se llama Sigue siendo Dios y la otra, una canción de Paola Marino que se llama Se busca un corazón, que al final yo quiero que la escuchemos y meditemos en esas letras. Y esa canción yo la oí más de 6 veces, o sea, las 2 horas que iba el recorrido de aquí a Bogotá, estuve intercalando entre Sigue siendo Dios y Se busca un corazón. Tanto escuché la canción que comencé a internalizarla y analizar cada letra de esa canción de Se busca un corazón. Y entonces me remonté al hecho de que ustedes saben que yo soy corredor de seguro, ¿verdad? Y que los corredores de seguros, ahora mismo los físicos, también somos oficiales de cumplimiento. Como oficial de cumplimiento trabajamos mucho el tema del riesgo reputacional, que es bastante importante. Y yo analizaba esto sobre el riesgo reputacional y las consecuencias precisamente de la desobediencia y el hecho de la manera en que como nosotros nos desesperamos y no somos pacientes. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué tan valiosa es mi reputación? ¿Es importante para mí mi reputación? ¿Ustedes lo han pensado alguna vez? ¿Han pensado en ello? ¿Qué tan importante es mi reputación? Entonces, hoy en día, pues la reputación se mide normalmente en las redes sociales. Se mide bastante la reputación. Lo que salen diciendo en las redes sociales, nosotros lo creemos sin investigar nada. Sale una comunicación y uno lo da por hecho. Pero uno no se detiene a pensar y a ver, ¿será verdad? ¿Por qué será? ¿Quién está detrás de eso? O sea, son tantas cosas que hay alrededor, pero nosotros lo medimos en base a lo que los medios de comunicación y el boca a boca nos transmite. Entonces, la medimos por ahí, por los comentarios generados. ¿Cuántos han ido a los comentarios? Yo voy a cada rato. Desde que veo una cosa me voy de una vez a ver los comentarios. ¿Qué dice la gente? ¿Verdad? Y a veces, si usted es tan acucioso como a veces soy yo comienzo a abrir los perfiles de quienes comentan y me doy cuenta que muchas de las veces son perfiles creados. Quizás nosotros no nos damos cuenta. Y cuando usted lo abre, porque uno, ¿verdad? Yo estoy estudiando una maestría ahora en gestión de proyectos y estamos trabajando mucho la parte del marketing y de la comunicación y yo veo que dice sigue a tanto, pero nada más lo siguen tanto y entonces tienen una foto que no es real. Ya por ahí me está diciendo, me está dando una lectura. Y también nosotros vemos mucho los talk show, ¿verdad? Ahora mismo hay un lío entre que si Nuria, que si Fadul, que si aquel, que si el otro, y nos estamos entreteniendo bastante con eso. Y realmente en eso hay mucha manipulación. Y nuestro riesgo reputacional, la reputación, entonces la medimos por aquí. Eso está bastante en boga. Pero la pregunta real es esa, o sea, ¿qué tan valiosa es mi reputación? No, yo creo que la pregunta real debe ser, ¿cómo está mi reputación delante de Dios? ¿Ve cómo cambia la pregunta, verdad? Yo estoy interesada en mi reputación. El hecho de que yo esté interesado en mi reputación no me hace libre de cometer faltas. Porque entonces yo voy a trabajar en función de lo que los demás van a ver sobre mí.
aunque lo esté haciendo mal. Yo estoy preocupada por mi reputación, pero yo no quiero que la gente me vea tal cual soy. Y comienzo a crear una especie de quizás muñeco, ¿verdad? Alrededor de mí, una muñeca. Pero cuando hacemos la pregunta en este tema, hablando sobre el riesgo reputacional, ¿verdad? ¿Cómo está mi reputación delante de Dios? El libro de Proverbios en el capítulo 22, verso 1, dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Nosotros podemos tener todo lo que querramos a nivel económico, pero si usted no tiene un buen nombre, no le sirve de nada. Si no, se lo podemos preguntar a los que manejan el área del narcotráfico, ¿verdad? Tienen muchas riquezas, pero ¿dónde está su nombre? Podemos preguntar acerca de esos grandes movedores de la economía en los años, ¿verdad? Como Pablo Escobar y otros que nosotros vamos viendo. Eclesiastés 7:1 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento. Oiga eso. Y si usted, siempre insisto en que leamos el libro de Proverbios en casa, con nuestros hijos, porque es un libro que nos da muchas directrices acerca de la vida diaria. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Pero ¿sabe qué? Podemos tener muy buena fama, pero ¿y qué tal la fama nuestra delante de Dios? Porque usted puede tener toda la buena fama del mundo en las redes sociales y donde quiera, pero ¿y delante de Dios nuestra fama? ¿Cuál debe ser la idea central de nuestra vida como creyentes, verdad? Nuestra reputación delante de Dios es más importante que cualquier aprobación humana. ¿Qué dicen ustedes? Lucas 2:52 dice que Jesús creía en sabiduría. ¿Cómo dice ahí? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Para con quién? O sea que es un asunto que va una de la mano de la otra. Usted no puede querer que sea una y la otra no. Entonces, cuando yo me preocupo por mi riesgo reputacional delante de Dios, en consecuencia viene el riesgo reputacional bueno delante de los hombres. No siempre es así, porque los apóstoles y los discípulos son un ejemplo de ello. Cuánta persecución nos recibieron, ¿verdad? Porque tenían su reputación delante de Dios, pero los hombres la interpretaban de otra forma, y también eso se puede dar. Que usted sea perseguido por obedecer a Dios, vituperado por obedecer a Dios, calumniado por obedecer a Dios. Y esas cosas a uno le preocupan como ser humano. Entonces, Jesús lo hacía de esa forma. Segunda de Corintios 8:21 dice: procuramos hacer lo bueno, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo quiero ser delante de Dios, pero también quiero ser delante de los hombres adecuado. Mi reputación no es lo que yo digo que soy, es lo que otros ven que soy, y más que todo, lo que Dios ve que yo soy. Y es la parte que a nosotros nos debe importar. ¿Qué dice Dios de nosotros? Yo quiero que vayamos a Hebreos 10, 26, 31. Para mí es un texto muy clave, porque habla de la advertencia del que peca deliberadamente. Y hablábamos de la desobediencia, de las consecuencias de la desobediencia, y cómo la falta de paciencia te lleva a hacer cosas que te meten en tremendos líos. Por eso yo digo que estos mensajes van uno conectado con el otro, porque ciertamente hablamos mucho de la gracia de Dios. El pastor decía, cada domingo se para aquí, nos recuerda que todos somos pecadores. Cuando uno peca en una manera, el otro peca de otra, y vivimos en eso. Y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, y allí vamos a alcanzar el oportuno socorro, lo dice la Biblia. Ahora bien, hay una situación que se da cuando nosotros tomamos esa gracia de Dios que nos ha sido dada y entonces la pisoteamos y persistimos en pecar.
La Biblia dice, si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, ya yo confesé mi pecado, he venido delante del Señor, me he arrepentido, me he bautizado, pero el pastor decía la semana antes pasada, ¿verdad?, que hay un verso de la Biblia que dice arrepentíos. ¿Cuántos nos hemos arrepentido? Todos nos hemos arrepentido. Ahora, ¿nos hemos convertido? Y convertirse no es como pensamos. Este se convirtió. Ahora es un aleluya. Va a la iglesia todos los domingos. No quiere hacer más nada, que solamente está con un pandero, una Biblia debajo del brazo y cantando los coritos, y le gusta Marta Candela, y ahora ya tú sabes. No tiene que ver eso la conversión. La conversión es un asunto más profundo, que está más ligado a nuestra intimidad, a nuestra vida íntima. Dice el libro de Hebreos capítulo 10 en los versos 26 al 31. Dice: porque si pecáremos voluntariamente, vamos a ver, Alejandra, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿lo tiene por ahí? Aquí yo lo veo mejor. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Oiga esto, si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Eso lo decía la ley, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, pedimos perdón, nos arrepentimos, y es una constante que debe estar en la vida del creyente, porque hay que hacerlo constantemente, porque todos los días estamos cometiendo una falta. Ahora, ahí hay una línea entre usted cometer una falta diaria a usted estar cometiendo un pecado consciente de que eso es un pecado, porque hay cosas que uno la comete inconscientemente. Ahora usted está claro en que eso está mal y aún así persiste en hacer eso. Hay una diferencia ahí. ¿Qué estamos haciendo? Dice que estamos pisoteando la gracia. Entonces, yo por ejemplo hoy estaba analizando que digo yo, Dios mío, cuando uno va al salón a lavarse el pelo, o sea, como nosotras nunca hemos ido al salón, puede ser que un día usted diga, mira, sécame el pelo sucio así que ando rápido, y te pase el blower, pero normalmente uno se quiere lavar su pelo. O cuando usted se está bañando, yo no le digo que hay veces que usted quizá firme un valecito para bañarse, ¿verdad? Pero usted no se va a pasar todo el tiempo sucio. O por ejemplo, ¿usted cree que uno de verdad está limpio cuando uno se baña la mitad y no se triega bien, y después hay un día que usted dice, hoy me voy a bañar entera, y se decota ahí, y eso sale, mire, de ese cuerpo, y usted dice, Dios mío, pero era que yo no me estaba bañando? Bueno, pues así mismo es en la vida cristiana. Uno comete eso. Hay una diferencia muy grande en la conciencia, porque hay cosas que usted sabe que están mal y continúa haciéndola. Y no le importa lo que se lleve por delante. Y eso no está bien, porque estamos pisoteando la gracia de Dios. Entonces dice en el verso 20, dice el verso 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿A quién? ¿Somos parte del pueblo de Dios? Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado en eso, Porque nosotros creemos que caer en manos de Dios vivo no es para nada horrendo, todo lo contrario. Sí, es bueno, es la gracia, es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Pero una cosa es esa y otra cosa es burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado. La semana pasada esas prédicas de los pastores nos hablaban del pecado. Dice Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos pecamos. Pero el problema no es solo caer, sino justificarse y culpar a otros de nuestra propia desobediencia, y muchas veces culpamos a Dios. El libro de Proverbios, en el capítulo 19, verso 3, dice: el hombre se desvía, se tuerce, ¿verdad?, su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, uno mismo se busca el lío y después lo está culpando a Dios. Lo dice el libro de Proverbios en el verso 19, verso 3. Uno mismo es quien se expone. El asunto es que cuando no asumimos nuestra responsabilidad, entonces dañamos nuestra, ¿cómo lo puedo decir? Bueno, porque no podemos delante de Dios como quiere, Él sabe que nos estamos dañando. Pero vamos en vía de dañar nuestra reputación y nuestro testimonio. Proverbios 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué dice? 21:16. Y aquí vamos, yo quiero que veamos varios versos, porque es la palabra de Dios la que es más cortante. Yo le puedo decir lo que quiera aquí, y pensar lo que yo quiera, pero no, hay una palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar, ¿en qué? En compañía de los muertos. Muertos físicos, hay muchas formas de morir. ¿Ustedes han visto ese programa? ¿Cómo que se llama? 1000 formas de morir. Bueno, pues mire, vamos a encontrar espiritualmente muchas 1000 formas de morir si nos apartamos de la sabiduría. Entonces, eso es una tremenda noticia, porque quien no tiene dominio propio y persiste en pecar, termina con los muertos. La desobediencia parcial, que es lo que nosotros como pueblo de Dios muchas veces hacemos, y lo vimos en el ejemplo del trayecto del pueblo de Israel y de nuestro propio trayecto día tras día, es una desobediencia total. Primera de Samuel 15:22 vimos el ejemplo de Samuel, ¿verdad que sí? Cuando predicó el pastor, ¿qué fue lo que pasó? El hombre era el rey, tenía derecho a todo. Y entonces estábamos esperando el sacerdote, ¿recuerdan eso? Y entonces, como el sacerdote no llegaba, él dijo: no, pero yo tengo todas las características, vamos a hacer ese sacrificio, vamos a darle para adelante. Le dio el hombre para adelante. Y cuando llega Samuel, que le reclama, él dice esta palabra: yo me esforcé. Me esforcé. Punto. Eso fue lo que Samuel dijo. Ahora veamos las consecuencias que eso trajo. Y nosotros muchas veces decimos eso, pero yo me estoy esforzando. Yo me estoy esforzando. Si somos obedientes parcialmente, la noticia que le tenemos hoy a cada uno de nosotros es que somos desobedientes. Porque eso lo podemos ver en casa con nuestros hijos. Usted le dice una cosa y ellos quieren envolver a uno y le hacen una cucaramácara ahí, pero usted sabe en el fondo que no está haciendo lo que usted le dijo. Entonces es lo mismo. Nosotros podemos servir, podemos sacrificarnos, podemos hacer cosas espirituales, podemos hacer de todo, pero si no obedecemos completamente, no estamos agradando a Dios. Y el peligro de vivir en un pecado consciente, tenemos que verlo en Romanos 6, del 1 al 2. Hay un peligro en vivir en un pecado consciente, que usted sabe que lo está cometiendo. Por tanto, amados míos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, como Dios tiene gracia y es tan misericordioso, mientras más yo peco, más misericordia hay, más gracia hay, más me perdona. Y si más me perdona es porque Dios me ama, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho se ama, o al revés, ¿verdad? Al que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces yo estoy haciendo
Dios es misericordioso, Dios nos ama, Dios es bueno, Dios es grandioso y yo sé que Él me va a perdonar. Porque sabe en el fondo de mi corazón que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque tengo una necesidad. Él sabe en el fondo del corazón que lo que yo estoy haciendo es porque hay una justificación. Quizás yo voy al libro de Gálatas capítulo 6, donde están esos frutos del Espíritu y donde habla de los pecados, dice Gálatas capítulo 5, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y estas son manifiestas las obras de la carne. Entonces yo digo, esas obras de la carne, Él sabe lo que está sucediendo en mi vida, pero hay un problema, que no queremos tener dominio propio. No queremos desarrollarlo por nuestra propia conveniencia. Entonces hay un peligro de vivir en el pecado consciente. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo en el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna forma. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Mire, porque vivir en el pecado le va a endurecer el corazón. Hay una cauterización, siempre me acuerdo de esa palabra que me la enseñaron Joel en esos tiempos de nuestra juventud. Decían, tiene la mente cauterizada. Exacto, y nuestro pastor predicaba, el pastor Ramón Grullón, sobre eso. Cuando uno tiene la mente, el doctor, médico aquí, la doctora Sedano, la doctora Bol, que están todos los médicos aquí, cuando está cauterizado, ¿verdad? Entonces nos cauterizamos, se endurece el corazón y eso nos daña la reputación delante de Dios y nos aleja de Dios. No porque Dios sea malo, es porque el pecado nos aleja de Dios. Lo que vimos en la semana anterior, en Deuteronomio capítulo 28, de las bendiciones versus las maldiciones que predicó el pastor, señores, son consecuencias reales. Son reales. Quizá usted no la ve en el momento, pero la va a ver. Y uno cree que de verdad se la está comiendo. Porque uno comienza a dibujar sus actuaciones, hasta verso bíblico y todo le pone. Créanme, y uno en el fondo sabe lo que está haciendo. Eso realmente tenemos que sentarnos, ¿verdad? Y el problema no es el castigo, El problema son las consecuencias que eso genera, no solamente en nuestra espiritualidad, sino de generación en generación. Usted no está mirando más para adelante lo que le está ocasionando a sus hijos. No, porque usted entiende que usted se merece todo lo bueno y lo que yo pienso eso es lo que yo quiero y para allá es que yo voy. ¿Y los demás qué? ¿Qué daño yo le estoy haciendo a los que están a mi alrededor? Tampoco lo pensamos. Y eso se llama ser orgulloso y egoísta. Cuando hay falta de dominio propio, hay autoengaño. El ser humano se expone al pecado, luego culpa a Dios. Entonces abre una puerta que da mucha brega a cerrar. El mayor peligro es creer que estamos bien cuando no lo estamos. Créame, hay un peligro grande en creer que estamos bien, porque yo puedo venir aquí, servir, predicar, hacer todo lo que estoy haciendo, pero vivir en desobediencia me convierte en una persona rebelde. Y mantener la salvación hay que hacerlo con temor y temblor, porque hay gente que viene, y es cierto, Cristo pagó por nosotros una vez en la cruz el sacrificio. La gracia y la salvación es un regalo de Dios inmerecida, que ninguno de nosotros la merecíamos, pero Él por su gracia y su misericordia se dio a sí mismo en favor y en rescate por cada uno de nosotros. Sin embargo, yo tengo que mantener eso con temor y temblor. Y Filipenses 2:12 nos dice eso, porque la palabra de Dios es un conjunto de cosas. Yo no puedo tomar algo y separarlo de lo otro. Y ahí hay la importancia de estudiar la Biblia y de uno entonces, ¿verdad? Para uno verse en ese reflejo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. O sea, ustedes no obedecen porque yo estoy aquí, sino mucho más ahora en mi ausencia. Le decía él a la iglesia de Filipos, ocupaos ¿en qué? ¿Con qué? Entonces sí hay que tener temor y temblor.
Sí, hay que andar fino. Hay que andar fino. Arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. Y convertirnos tiene que ver con un cambio de dirección, de hechos tangibles que Dios va produciendo en nosotros. Cada día debemos demostrar en nuestra vida que ya no somos iguales. No debemos ni podemos ser iguales, porque eso es pisotear lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos perdona y nos limpia. Pero ya que fuimos perdonados y Él hizo algo por nosotros, nosotros deberíamos tener un poco de consideración por ese sacrificio. Y oiga bien, yo no le estoy diciendo que usted no va a cometer falta. Yo la cometo, usted la comete, el otro la comete todos los días. Pero hay cosas que estamos muy conscientes de que no están bien, de que no vamos bien, y seguimos por ahí en contra de la voluntad de todo el mundo y de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la gracia del pacto? Ahí hay palabras fuertes, grandes, ¿verdad? Estamos teniendo por inmundo la palabra del pacto. No se asusten, es que ustedes saben que yo soy miope y tengo que tener la letra grande, porque si no, no la veo. Si nosotros con su misericordia continuamos en una vida de pecado, pues no hemos entendido absolutamente nada. ¿Y sabe qué hacemos? Hacemos vano el sacrificio de Cristo. Eso fue en vano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar nuestra mente y nuestro espíritu y decirle, como decía el pastor, siéntate ahí en esa silla. Déjame analizarme cómo voy. Y él decía que nosotros no nos gusta analizarnos cómo vamos, ni preguntarle a los otros cómo vamos. A nadie le gusta eso. Siéntese en una silla y pregúntele a la persona de confianza, como él decía, ¿y cómo yo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo tú entiendes que voy? ¿Qué cosas tú entiendes que yo debo mejorar? ¿Hay algo que tú entiendes que va en contra de mi identidad como cristiano? Porque estamos hablando de la identidad como cristiano, de la reputación delante de Dios. Porque ustedes pueden tener una buena reputación, yo la puedo tener, pero a lo mejor mis hijas me dicen algo que yo no estoy viendo que va en contra de mi reputación delante de Dios. Y él decía en el mensaje que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen de mí? Y entonces le dije, ¿y tú qué dices de mí? Le dijo a Pedro. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo tenía muy claro. Entonces, de vez en cuando nosotros tenemos que sentarnos en una silla y escuchar lo que no queremos oír. Que nadie lo quiere oír. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal. Entonces, la verdad, la conversión implica un cambio real, no solo palabras. La salvación produce evidencia. No podemos vivir igual después de conocer a Dios. Vivir en pecado es menospreciar la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la santidad es una evidencia de nuestra fe verdadera. La santidad implica muchas cosas, señores. La evidencia de una conversión real. Por eso en el Evangelio y en los tiempos míos se insistía mucho en eso. Uno a veces no lo comprendía y hay cosas que todavía yo no comprendo. Por ejemplo, esas exigencias que le hacían a uno, ¿verdad? Y usted tiene que vestirse así, y usted tiene que ponerse así. Pero alguien me dijo una vez, un pastor, y no me olvido, mi hija, lo que pasa es que una cosa se conecta con la otra. O sea, hemos hablado mucho aquí, mucha gente a veces nos ha visto a mí, al pastor, por ejemplo, bailando un merengue. Y yo le he dicho a la gente, bueno, yo tengo que mejorar eso, porque aunque yo trato de elegir lo que estoy quizás tarareando o moviendo, y siempre hemos hablado de escuchar las cosas con el entendimiento, ¿verdad? Uno tiene que discernir. Porque, por ejemplo, yo tuve un concierto y estaban tocando una canción instrumental, y la canción es de un grupo sueco y habla de que ella necesita un hombre a la medianoche. Entonces yo decía, yo bromeaba con Ligia y decía, pero que yo no puedo cantar esa canción porque yo tengo un hombre a la medianoche. Yo te la voy a pasar a ti porque...
La canción lo que dice es eso, o sea, Take Me a Man at Midnight, ¿verdad? En inglés. Entonces, yo decía, sí, para que me ayude, dice la canción, para que me acompañe, para que no es nada tampoco malo. Pero yo decía, pero es que yo no tengo que pedir eso, porque yo tengo uno. Ven, entonces como que uno se pone y dice, hay cosas que a mí no me aplican. Y de eso se trata precisamente el testimonio, de que tenemos que cuidar lo que nosotros vemos, lo que escuchamos, lo que decimos y lo que hacemos. Es un conjunto de cosas. Y pedirle discernimiento a Dios en lo que estamos haciendo. La evidencia de la conversión real no es solo decir creo. Yo debo de producir cambios tangibles. Invocar a Dios no es solo hablar, es vivir diferente. Y aunque a mí me duela la decisión que yo tengo que tomar, si es la correcta, mire, tómela. Que yo le garantizo a usted que Dios se va a hacer propicio a esa decisión. No le tenga miedo. Tómela y no le tenga miedo. No se asuste. ¿Y qué va a decir? ¿Y qué va a pensar? Yo siempre me acuerdo de un amigo que me decía que sin querer se metió en una relación con una joven y que ella lo amenazaba de que se iba a tirar de Acrópolis. Hasta que un día él dijo, tírate. Y rompió eso. Vete, tírate, ve con Dios. Vaya a ver si se tiró. No se tiró nada. Entonces a la gente le gusta mucho manipular. Y el diablo es experto en manipulación. Créame. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Dios busca un corazón. Yo decía, se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos. Que sepa ser de vez en cuando violento. Usted tiene que ser violento de vez en cuando y decir, pararse bien y dice, no, un momentito. Yo no voy bien. Yo no voy bien, yo lo siento mucho. Puede ser que acarree tal consecuencia, pero Dios me promete a mí las bendiciones. Y si es de verdad que creemos en Dios, si es de verdad, entonces nosotros vamos a esperar. Yo sé que tú me vas a sacar, porque cuando nosotros vemos el proceso de José, sí, es verdad, fue a la cárcel, pero y después fue gobernador. Cuando nosotros vemos el proceso de Daniel, sí, es verdad, lo tiraron en el foso de los leones, pero ¿qué pasó después? Dios se glorifica. Entonces, en Mateo 25:23 dice, buen siervo fiel. ¿En lo qué? ¿Y en lo qué? ¿Tú quieres que te pongan en lo mucho? Sé buen siervo fiel. Cuando una persona dice amar a Dios, pero vive en desobediencia, se debilita nuestra vida espiritual y nuestra credibilidad. El enemigo no solo busca que caigamos, sino que perdamos autoridad. ¿Usted se cree que él se lo está dejando pasar porque lo quiere y porque lo quiere ayudar? Ay, qué bonito él, el diablo, qué buen amigo. Ay, Dios mío, él es tan bueno, mira. Fama, riqueza, aquello, lo otro. Yo te espero en la bajadita, dice él. Nuestro testimonio deja de reflejar a Dios correctamente, vamos a cosechar las consecuencias. Además de que otros pueden tropezar con nuestra vida de incoherencia. Y entonces, dice el mismo Señor, hay de aquellos por lo cual cae uno de estos pequeños. No discernir las acechanzas del enemigo nos vuelve vulnerables. Y todos somos vulnerables. Aquí no hay nadie que no sea vulnerable. La primera vulnerable soy yo. Empezando porque estoy dando este mensaje, ¿verdad? Entonces, dice que nosotros debemos aprender a distinguir los tiempos, no solamente los tiempos actuales con todo lo que está pasando y la guerra y todo que está muy relacionado con lo que la Biblia nos habla de acerca de la venida de Cristo. Cuando te dice que aprendas a discernir los tiempos, te está hablando de que aprendas a discernir tu tiempo, no el tiempo general que nos encanta verlo, no es el mío que yo tengo que discernir primero. Eso trae como consecuencia sabiduría en la vida. Cuando nosotros no lo desarrollamos, caemos en engaños sutiles, justificamos decisiones incorrectas, terminamos desobedeciendo sin darnos cuenta y a veces dándonos cuenta, y el enemigo no siempre ataca de forma obvia. Muchas veces lo va a hacer a través de las distracciones, comúnmente por las emociones desordenadas.
Entonces comenzamos a creer cosas. No es que a mí me gusta atacar, es que, señores, la vida espiritual es valiosa. Y tenemos que llegar a una madurez de entender que tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Si usted ya cometió una falta grave, Dios lo perdona y lo saca de eso. Créame que sí, se lo digo yo. Yo se lo digo. ¿Y por qué se lo digo? Porque lo sé, porque lo he vivido. Porque yo, si cometo una falta grave, Dios me ha sacado a mí de eso. Pero yo no puedo vivir en eso. Yo tengo que dejar de pisotear la gracia de Dios. Un corazón dispuesto a humillarse y darle la gloria al más grande. No actuemos desde el ego, actuemos desde el espíritu. Y yo creo que siempre estamos a tiempo. No crea que nunca hay tiempo, siempre hay tiempo, porque la gracia de Dios permanece para siempre. La humildad no es debilidad, es la puerta a una vida alineada con Dios. La obediencia protege nuestra relación con Dios, nuestro discernimiento y nuestro testimonio, pero la desobediencia lo pone en riesgo y pone en riesgo nuestra reputación. Así que persistir en el pecado contradice nuestra nueva identidad. Tenemos una identidad en Cristo, Ya fuimos transformados, ya no somos los mismos, ya no vivimos igual, ya no pensamos igual. Y no tiene sentido que decir que si somos de Cristo vivamos como antes, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando. ¿Persistiremos en ello?, decía el apóstol Pablo. Por supuesto que no. No pasa nada porque Dios me perdona, es verdad. No va a pasar nada porque Dios te va a perdonar. Pero la gracia perdona, restaura y transforma. Entonces, si tú has sido perdonado y has sido restaurado, pero no has sido transformado, la gracia no se ha completado. No lo hemos entendido. Una vida de pecado constante, nunca la gracia la va a justificar. Nunca. Así que yo quiero en esta mañana dejarles esta canción. Cuando yo presento esto, créanme que yo he pensado en tantas cosas de mi vida. Y entonces esa canción yo la oía y la repetía y la repetía. Y ya lo último, que yo recuerdo que Dios me topaba. Y, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le hacía de que, como déjame tranquila, que estoy en reflexión. Y decía, Señor, entonces la canción se volvió una oración para mí. Yo quiero compartírtela para que también se convierta en una oración. Y me ayuden a cantarla. Vamos a ponerla. Amén. Gloria a Dios. Él busca ese corazón. Que el Señor nos ayude a mantener ese corazón en equilibrio, en gracia. Que podamos decir, he aquí, son hechas nuevas todas las cosas. Y cuando digo hecha nueva, no es que usted va a soltar todo lo que tiene, es que se va a revisar usted. Y entonces, por si acaso, ¿verdad? No, la pastora dijo que todas son hechas nuevas. Así, tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Gloria a Dios.